los invitades en el piso, mis amigues, mis más antigues amigues de toda mi familia, porque son, digámoslo, sí. Son mi familia. Pero no sé si decir algo más o ya directamente... No, los presentamos. Quiero conocer a tu familia, Nati. Claro. Hoy traigo a Casper Uncal y Selina Casella del grupo teatral Vuelve en Julio. Gracias por venir este día. Por venir. ¿Se les complicó la lluvia y eso? Difícil salir de la cama. Claro. Sí, estaba... Sí, ahora una vez ya afuera. Sí, ya está. Es re loco un poco esto de estar como en este rol, medio entrevistando y medio siendo parte, pero al mismo tiempo nos estamos dando este lujo de, bueno, ayer fue el día del amigue, a Casper no lo vi y si no lo iba a ver, entonces un poco... Este es el festejo, digamos. Con Celi nos vemos más seguido, pero por ahí con Casper es como que siempre tiene que haber alguna excusa laboral, entonces esa es la clave, me parece. Bueno, yo quiero que me cuenten un poco cómo fue la historia, el recorrido... si fue primero la amistad y después el laburo o cómo es la cuestión. Bueno, con vos, Celi, específicamente nos conocemos desde que teníamos, porque Nati es un poco más chica. Sí, yo mínimamente. Tengo la misma edad que Mínimamente, Nati, ok. Unos meses. Claro. Y sí, hace 25 años más o menos empezamos a trabajar, ya nos conocíamos. No, claro, sí. Pero hace 25 años estrenamos la primera obra. Claro, porque ¿qué pasa? juntes. Perdón por mi perspectiva distorsionada, pero claro, en esa época, una mínima diferencia, estoy hablando cuando éramos muy chicos, ¿no? ¿Qué teníamos ustedes? ¿13 años? ¿12? Más o menos. Sí, 11 capaz, 12. Sí. Claro. Claro, Nati 11 y yo 12, ponele. Como Claro. era una cosa así. Hay un momento donde esa mínima diferencia, ahora por supuesto lo mismo, tenés 30, 32, 41 y no hay mucha diferencia, pero ese momento, si tenías 13 o 14, ya a lo mejor había, o 12 y 13, ¿no? Como esa franja de decir, yo tengo el primer recuerdo de Nati siendo una nena todavía, pero de vos, Eli, ya eras una preadolescente por lo menos. Siempre fui como arrabalera. yo Bueno, sí igual. es cierto la personalidad. Claro. Y yo muy ñoña. Yo hice todo más tarde en la vida también. Entonces es como somos opuestas complementarias en ese sentido. Tal cual. Claro, en la infancia se renota esa diferencia. Nos conocimos en la nona estudiando teatro. Como el resto, somos un montón en el grupo y algo que por ahí yo voy a comentar ahora. Para mí, Vuelve en Julio, en su nacimiento, que un poco ahora lo va a desarrollar Celi con lo de la primera obra, pero para mí al principio... A los 17, yo tenía 17 cuando entré más o menos a esa edad, éramos medio secta. A lo largo de los años, con tantos proyectos, empezamos a cruzarnos con otras personas. Hoy en día siento que ya es como una entidad que está más allá de nosotros, pero que a la vez la llevamos en nuestro corazón. Pero siento que esa apertura... Por ahí se perdió que hasta no usamos casi el nombre del grupo, ¿vieron? Es verdad. Hoy cuando leí la publicidad de la radio dije, ¡ay! Integrante del grupo Vuelve en Julio. Claro, como que uno por ahí quedó más atrás el nombre, no está todo el tiempo. Es como una cuestión es como la ley de gravedad. Está siempre, pero solamente la mencionás cuando amerita por algún motivo, ¿no? Como hay que tener en cuenta la ley de gravedad, por ejemplo. Claro. No es que deja de estar, no es que no hay gravedad. Y con el nombre del grupo pasa lo mismo. Si vos tenés que rellenar un formulario o si tenés que contextualizar algo que estás haciendo, decís, bueno, ¿qué grupo es? Bueno, Grupo Vuelve en Julio, y ya está. Tal cual. ¿Y el nombre de dónde surge? Ya que estamos con el nombre. Es una anécdota que empezó siendo un chiste adolescente que no tiene ni siquiera gracia si lo contamos. Y fue pasando los años y quedó ese chiste adolescente. ¿O no? Es por el mes Es por de el julio. mes, Claro. Bien. O sea que estamos en el mes correcto, haciendo esta Exactamente. entrevista. Perfecto. Qué bien pensado todo. Estrenamos nuestra primera obra en el mes de julio. Ah, sí, me acuerdo. Sí, Ah, qué sí, bien. Yo todavía no estaba. ¿Querés contar? Volvemos un poco, viajamos en el tiempo, Volvemos vamos a los julio, 2000. pero de otra. Necesito que suene un tema de esa época. Igual no se puede por terrible. copyright. Ah, pero- bien. Claro. Bueno, nosotros arrancamos. Casper empezó antes que yo en realidad. Ah, es verdad. Ellos empezaron a ensayar una obra. Habremos empezado en 2002 a ensayar. No, 2002 estrenamos. Entonces 2001. ¿Qué? Bueno, eso sí que tenía muchos temas. Ahí sí que sonaban muchos temas de cortina de fondo. El meneadito de base. Por ejemplo, sí, que se llama mayonesa, supongo que sería. Pero claro, es verdad, empezamos en el 2001 a ensayar.
Exacto. Y en un momento, una de las integrantes del elenco original, antes de estrenar, se da de baja de la obra, que se llamaba Impartibus Infidelium. Tal vez algunas personas platenses la recuerden. Y 3 meses antes del estreno, esta chica se va y me llaman a mí. ¿3 meses fue? Sí, me reacuerdo. Ay, Dios. Saliste Sí, al toro, sí. como Yo es. salí al toro, tal cual. ¿Qué es salir al toro, Nati? Explícanos. Justamente cuando lo que está contando Celi, ¿no? Como en poco tiempo tener que preparar un reemplazo, ¿no? Salís ahí con los cuernos para arriba y a enfrentarte a lo que sea. A darlo todo, a darlo Me encanta. todo. Y yo cuando ellos me llamaron, ellos eran como a quienes todos admirábamos en el Teatro La Nona. Era como el elenco al que todos queríamos pertenecer. Porque fuimos como los primeros que salieron de los cursos de teatro, ¿no? Como la idea esta de secta que decía Nati, tiene mucho, literalmente es lo que significa secta, ¿no? Según nos explicó justamente un cura cuando hacíamos esta obra Impartibus Infidelium, que es sobre sectas, entre otras cosas. Qué Entonces, loco. un sacerdote que en una biblioteca que estábamos averiguando cuestiones sobre la Inquisición, que era una de las temáticas, me dijo, una secta es esto, y agarró un papelito, y no sé si estaba alguna de ustedes ahí. No. Agarró un papelito y lo cortó. Y dice, esto es una secta, esto es cortar y que se vaya separando. Algo de algo principal. Y es verdad, el grupo empezó siendo como un desprendimiento de esta escuela de teatro, de este teatro que era La Nona. Claro, y esa admiración era porque ustedes, no sé, tenían 17, 18 años, nosotras 15, 16, entonces era como querer pertenecer. Es que de vuelta, son esos mínimos años que en Tal ese momento cual. son muy significativos. Y también creo el entendimiento muy prematuro de lo que significaba hacer teatro independiente. Claro. Porque estaba esa idea, ¿no? Como que te toque, que te señale Cris Morena y te diga, vos vas a trabajar conmigo, que eso le pasa a una persona en 3 millones. Pero entender en la adolescencia que podés hacer tus obras de teatro, tus producciones con tus amigos, yo lo considero un privilegio y encontrarles fue como, bueno, un lujo, ¿no? Entonces creo que entendimos muy jóvenes que no teníamos que esperar que alguien nos señale Claro. en el montón, sino que teníamos que hacer nuestras propias creaciones. Tal cual, y así aprender también todos los roles, porque hacíamos todo nosotros, la escenografía, había una chica que se encargaba de los vestuarios. Sí, después la difusión en ese momento era... ir con sí, tal cual, tal cual. Bueno, sigue siendo, por supuesto, vas a Mar del Plata a lo mejor y en verano te encontrás, ¿no? O sea, Adriana Aguirre repartiendo sus Sí, volantes. pero nosotros por acá, dando vuelta Sí. al pasaje Ardo Rocha, repartiendo vestidos los personajes de los infantiles que hacíamos, salíamos a la calle. Ay, sí. Yendo al día, claro, qué loco, ¿no? Porque uno es grande ya. Pero yendo en bicicleta a darle la gacetilla en mano al diario, ¿no? Pegamos afiches Ay, un Dios. día a las 3 de la mañana, salimos con Engrudo a pegar de Hércules y el Fuego del Olimpo, Sí. que es la obra por la cual yo entro al grupo. ¿Te acordás para recrear lo que vos me dijiste? Era un cumpleaños mío de 17 años, corrían allá Ay, también. pobre, yo la traumé con esta frase, Nati. Creo que siempre la dices, ¿verdad? Estábamos en la casa de mi abuela, que sería después un terreno, un territorio fértil para ensayar las próximas obras, y Celina me dice... No me acuerdo. me dice, me invitaba a participar del grupo, pero a partir de ese momento tenía que ser lo más importante de mi vida. Tenía que ser mi prioridad absoluta. Hacer teatro. Adiós la escuela. Re traumada. Adiós la familia. Adiós tener pareja. Sí, una Claro, novicia. estábamos muy comprometidos y creíamos que era la energía ponerla ahí, así que era como esa versión, vos entrás, pero esto tiene que ser tu prioridad. Había como unos temas anteriores de gente que se había ido porque tenía por ahí problemas para ir a ensayar, porque tenía educación física. Aparte pensemos compromisos No, de sí, la tal adolescencia. cual. Los problemas eran que por Salir ahí el los fin de padres no semana. los dejaban ir a ensayar porque se habían llevado materias. Sí. Claro. O sea, es como... Entonces era realmente entrar medio una secta. Y ahí arranqué con Hércules, que Claro. la estrenamos en el Coliseo Podestá. Sí, totalmente. Las vueltas de la vida, porque ese fue nuestro primer infantil. O infanto juvenil, si se quiere, obra para toda la familia, que no era lo que hacíamos. Entonces estaba esta cuestión de que nos habían aconsejado en ese momento hacer algo que se pueda adaptar a cualquier lado y a cualquier público. Entonces la estrenamos dentro del marco de alguna cuestión de escuelas van al teatro. Entonces la estrenamos un día de semana a la tarde, me acuerdo. Sí. Porque eran gente que iba, que habíamos invitado, por supuesto,
Pero también iba gente... La entrada era gratuita, Sí. como que era para que vaya todo el mundo. Sí. Y bueno, y con esa obra la rompimos, pero estuvimos 4 o 5 años haciéndola. Sí, porque aparte realmente era algo que en su momento nosotros, por ejemplo, bajo la influencia de Shrek, en ese momento dijimos, bueno, Claro. a los primeros que le tiene que gustar una obra para toda la familia es a nosotros. Claro. Entonces el tipo de chiste que hacíamos eran un poco jugados para lo que era ese momento. Se reían los padres, las madres y las niñas, digamos, como que estaba bueno para el adulto también. Era un momento que quizás estamos hablando entre el 2002 y el 2003, que los infantiles por ahí eran más clásicos, tradicionales, y estábamos con una propuesta donde realmente era, por ejemplo, había un momento donde bailábamos la de Casero, la de... Bailando en la sociedad rural. Claro, y los dioses del Olimpo parodiaban a la sociedad rural, había mucha metáfora, Sí. mucho juego, muy lúdica. Con esa obra llegamos al Festival Nacional de Teatro y estaba nada más ni nada menos en el jurado Dubati, que es un gran crítico de teatro para quienes quizás no lo conocen, y él nos bendijo. Para mí él fue como alguien que, porque nos hizo una devolución, y teníamos entre 17, 18, 20 como mucho, algunos, nos hizo una devolución hermosa, y creo que eso fue como abrirnos las puertas de, bueno, chicos, ustedes ahora son profesionales. Claro. Ya no es una estudiantina. ¿Cómo nos quedó esa? Esa frase se usó, ¿Eso les dijo? Otra No. persona. Ah, Alguien que estaba enojado, porque claro, éramos muy irreverentes. Sí. Éramos 9 en el grupo. Sí, claro, sí. Éramos 9 entre 17 y 20 años. Y con esa cosa, ese afán adolescente de querer llevarte el mundo por delante. Y claro, seguramente éramos medio infumables también. No, sí, calculá que el director, que era el más grande de nosotros, tenía 20 y pico también. Entonces Carlos Ayala sería que tenía, si nosotros teníamos como el mucho más... 10 años más que nosotros, como Sí, muchísimo. sí, no me entonces acuerdo no exacto. llegaba a los 30. No. Y bueno, y con esa obra, como dice Celi, ¿no? Como que empezamos a hacer muchas funciones, entramos como a otros circuitos y a partir lo de... más hermoso, perdón que te interrumpa, Sí. Nati, para mí de esa obra fue que empezamos a viajar, Claro. empezamos a hacer gira, y qué mejor que para un adolescente constituirse con su grupo de amigues viajando, recorrimos la provincia, bueno, el Festival Nacional, después, bueno, aparecieron otros viajes más lindos aún. El Nacional fue en Capitales con... Sí, Con pero Hércules, bueno. sí. No, eso- yo para organizarme, porque los circuitos de festivales, como dijo Nati, encontrás a alguien que te da cierto aval y por una cuestión de confianza en uno mismo y de conocimiento de cómo es el circuito, te va presentando en otros. Claro. Entonces, me acuerdo que hicimos un raid de un año, descubrir Capital para nosotros provincianos de parte del teatro, pero después ir a Formosa, ir a Chaco. Entonces, cada festival que íbamos, dentro o fuera de la provincia de Buenos Aires, te iba ya dando esta idea de que hay algo más allá de la aldea. Claro, nos cruzábamos con otros. De hecho, armamos muchos lazos con otros grupos de Mar del Plata, donde hemos vuelto a actuar. Y bueno, y ahí también aparece como una especie de semillero de creadores. Pienso en René Mantinian, en Iván Aidar, que está en este momento en Europa también trabajando. Y que todos teníamos como ese hambre de crear y también proponer nuestros proyectos. Entonces, en un momento ahí ya se empieza a diversificar la cosa. Y me parece que es como otro capítulo, que es donde aparecen un montón de obras. Y yo siento que con Celi y con Casper tengo como dos recorridos que a veces se cruzaban y a veces no, pero como que tengo dos caminos de Vuelve en Julio, ¿no? Más recientemente, ahora con Celina, estamos haciendo Fauna Postal. De hecho, en septiembre volvemos al Obrero. Y con Casper, en los últimos años, estuvimos más en el ambiente audiovisual. Claro, porque a lo mejor el lenguaje o la forma de expresión cambia, esto de decir, bueno, obra de teatro, serie web, película, pero en realidad la dinámica, la esencia, vamos a decir, se mantiene. Esta idea de trabajar con gente en la que confías plenamente. Claro. Yo lo que le debo a estas dos mujeres es enorme. Celina hablaba de otros viajes, y sí, viajes que no se hubiesen hecho si no fuese por la tenacidad de ellas principalmente. Esta idea de se puede, así como nos fuimos al medio de la provincia de Buenos Aires a sufrirla en el ámbito rural, nos podemos ir a Europa y recorrer diferentes países
básicamente por una cuestión de empuje y de tenacidad y de atreverse. Esto de, bueno, lo que decías vos de salir del toro, ¿no? Claro. Hicimos un viaje en 2010, nos fuimos a Europa 3 meses, porque teníamos un festival con una obra que se llamaba Código Pirata, que era lenguaje corporal, no había texto verbal. Y bueno, con esa obra, ¿quién es la dramaturga que Inés, no me acuerdo ahora el momento, Noralía Sormani no. Noralía nos vio, Sí. nos tiró re buena onda, que también ella crítica de teatro infantil, si no me equivoco, y había una dramaturga que estaba en el jurado, Inés Falconi. Sí, María Inés Falconi. Ella nos dijo, chicos, hay un festival, no, esto fue antes, hay un festival en la India. Creo que la obra de ustedes es para la India. Mandamos una carpetita impresa, DVDs, que en ese momento mandábamos las obras con el DVD. Voy al correo, llevo, mando, y a los días llega un sobre a mi casa de Los Hornos con una invitación para la India. No, me muero. Era física de Peter. Mirá vos. Era todo Sabía, físico. sabía que era todo por mail. Claro. Tengo los papeles en Sí, algún por lado favor. de mi... ¿Y Sí. qué pasó? Fuimos a la India un mes, Me muero. en el 2009. Y también lo que pasó es como, bueno, vamos a un festival. Y yo, manija, dije, no, pero vamos a averiguar porque debe haber otros festivales. Estamos. Y empiezo a mandar para otros lados, mando otro festival. Y nos eligen también otra carta, llega a mi casa, nos invitan al festival. Así que teníamos 2 festivales en la India y los mismos... como los mismos productores del festival nos organizaron una gira por la India. Con Increíble. 22, 23 años, tuvimos como en 2009 una gira por la India con una obra de teatro. O sea, éramos como... Ahí yo siento que fue como una clave que yo dije, me puedo dedicar a esto, como plantarme profesionalmente. Creo que es clave también eso, ¿no? Poder congeniar más allá de llevarte bien y la amistad, esto que veníamos hablando con Nati, tener como un mismo horizonte, una misma expectativa, las mismas ganas, como, o dejarse llevar quizás por las ganas de esto de, bueno, salgamos a hacer y hacer, como que... Porque Sí. si es uno solo tirando para ese lado, es muy difícil también que suceda todo esto que están contando ustedes. Siento que estábamos en la misma. Un poco en un momento fue, creo que esa gira de Hércules, que fue por los pueblos, fuimos a General La Madrid y fuimos a pueblitos muy chiquitos también. Y queremos seguir viajando y queremos hacer una obra para viajar. Me acuerdo que en un momento estaba esa idea ahí dando vueltas. Y el que iba a decir, que en realidad lo mezclé con el de la India, es el del 2010, que fuimos con Celi Casper y con Iván a Europa. Estuvimos 3 meses dando vueltas allá. No quiero monopolizar, ustedes... Es tu programa. Es mi programa y lo arruino si quiero. No, pero la idea es que también... pero bueno, también fue como una experiencia que siento que nos ha marcado Sí, bastante. como personas también. Claro. Tener 20 y pico de años y recorrer Europa. Yo siempre hago mención de lo mismo, pero a mí como que manejar en Europa No, bueno. es una pavada, pero a mí me hizo crecer como persona. O sea, era la única conductora que sabía manejar auto y recorríamos países arriba de un auto. Yo no entendía ni los carteles de la señalización de lo que Claro. estaba viendo, el GPS por ahí se trababa. O sea, era como que, y siento que ahí me hice grande, no sé. Y además era poner en el GPS en un auto, pensemos, del 2010. Era viejo en el 2010. Claro. O sea, Y estábamos en Suiza y poníamos Torre Eiffel. Y así íbamos. Corta. confiábamos. Claro. Y con obstáculos como, no sé, llegar a la estación de servicio y que no haya playero y aprender a ponerle nafta al auto, no sé, cosas rarísimas. Pero hablando de eso, también siento que, y para generalizarlo un poco más y que no se vuelva tan personal, siento que hay algo que entendimos afuera del espíritu de lo nacional y de esto de remar y de, bueno, lo atamos como con alambres, como se dice, pero hay algo que para mí lo vimos y lo vivimos en carne propia, esta idea de que, como trabajadores argentines de la cultura estamos preparados para todo. No sé si lo vivieron así también, si recuerdan esa sensación o también la cuestión de los centros culturales, que como acá no hay en ninguna parte del mundo. No, y de hecho donde hay alguno parecido es porque hay un argentino detrás. Eso en Barcelona nos pasaba mucho.
de muchos proyectos culturales que a lo mejor tenían a alguien que había emigrado desde Argentina. Entonces, si tenía alguna cuestión un poco más de cintura para adaptarse a algo, era porque, bueno, ya había pasado por ahí antes una mirada parecida. Pero sí, yo creo que cuando acá en La Plata tuvimos la experiencia de un centro cultural, que era El Escudo, donde estuvimos como 10 años, ¿no? Sí, Yo más o menos. yo calculé 12 en mi tránsito personal. Ujú, Sé que había gente de antes. ujú. Yo estuve hasta la pandemia más o menos, así Claro. que por ahí más. Puede ser, Pero sí. sí, mínimo 12. Mm. Sí. Y estaba esta cuestión de lo argentino y un poco lo que hemos recorrido en otros países de Latinoamérica, esta cuestión de tener que estar preparado para todo, ¿no? Y de que la creatividad no depende también de los recursos que uno tenga. Sí es necesario tener recursos económicos, obvio, pero eso pasaba también en Europa, que íbamos a lugares que nosotros teníamos una escenografía muy básica, con unas telas negras y ya, y como que no teníamos nada que envidiarle a nadie, digamos. De hecho, me haces acordar, fingíamos como unas especie de cintas de correr, como si en el escenario hubiera cintas de correr, pero no había tales cintas. Las hacíamos con el cuerpo, solo que no se nos veían los pies. Me acuerdo que la gente en Suiza se paraba a ver detrás del escenario buscando las cintas de correr. Y eso era como... Porque acá en Argentina nos pasaba con las niñas. Que los niños sí se acercaban y querían buscar esas cintas de correr. Pero en Suiza eran adultos también. ¿Cómo hacen? Sí, lo que dice Celi de la falta de recursos, porque éramos muy conscientes de eso, de hecho decir, no estamos trabajando con un escenógrafo que haya estudiado para hacer escenografía, no tenemos un presupuesto para invertir, pero también desde muy temprano habíamos o aprendido o recibido quizás el consejo de que la creatividad tenía que ser todo lo que supla la falta de presupuesto, de estructura, etcétera. Y nos pasó muchas veces esto lo hemos charlado en su momento, de ver obras que sí eran pura estructura, pura luz, y de pronto era, che, ¿y esto qué me estás contando? Claro. ¿A dónde Sí, estás sí. yendo con esto? Todo muy lindo, pero... La obra de las casas. Claro, estaba pensando en la obra de las casas. Totalmente. Estamos viajando al tiempo, porque esta obra la vimos creo que en el 2010 en Suiza y era toda una escenografía espectacular de unas casas y era todo texto que se escuchaba en off y ventanas que se iluminaban, pero no pasaba nada, como si te dijera una infraestructura espectacular y Para no que no había- pase nada. Claro. Ay. Bueno, eso repasa igual, como Sí. que a veces justamente el conflicto que tenés para con el entorno de poder armar tu escenografía, tu vestuario, lo que sea, es como que te hace ser más creativo justamente y termina pasando ese accidente quizás que decís, esto lo tomo porque me potencia esta otra cosa Tal y cual. es bárbaro eso. Sí. Y bueno, ahora ustedes también están haciendo otros proyectos, para también aprovechar y pasar chivos de cosas que están haciendo ahora. Celi tiene sus redes, que es la Doctora de Zamor. Quizás la conocen por la Doctora de Zamor y estoy revelando una identidad secreta. Estás revelando una identidad secreta. Vayan a mi Instagram, Doctora de Zamor. Sí, hago un poquito de contenido en redes relacionado a los vínculos y esas cosas. Y también estamos, en la obra con Nati, Fauna Postal, que la van a poder ver en septiembre en La Plata y en octubre en Capital Federal. Mira, ¿dónde van a estar? En el Cultural Tames, Ah, donde estuvimos, que lo que era el esportivo teatral, ahora por suerte sigue existiendo, porque estuvo ese miedo a ver si el esportivo iba a seguir vivo, y sigue, y se llama el Cultural Tames, y está precioso, aparte el espacio. Así que ya vamos a inventar otra entrevista para hablar de fauna postal Me más parece cerca de muy la bien. fecha. Podemos armar un bondi y llevar gente de acá de La Sí, Plata. ¿no? está Vamos buenísimo gestionarlo desde la radio. todo. Me encanta. Casper, ¿qué estás haciendo vos? Contame. bueno, ahora estoy haciendo la valija. Eso que estoy literalmente haciendo porque en un par de días debería salir para un coloquio de juegos de rol, que es una de las cosas a la que me estoy dedicando, porque como bien dijeron, todo se mezcla, y teatro, literatura, redes, todo, confluye, en este caso, en juego de rol, que es una actividad hermosa, que me tengo que ir a Nueva Jersey, que es la sede de este año del coloquio.
que Mirá. se hizo el año pasado acá en la UBA y bueno, eventualmente se va a tener que hacer en la UNLP porque Me encanta. gente Yo muy entré copada. en esa hace poco, del juego de rol. Ah, ¿sí? Obviamente, a quien agarré, a mis amigos de teatro. Excelente. Los puse a actuar. Y empezamos ahí con un juego que se llama Gauchos y Gualichos, que es argentino. Muy bien. Increíble. Estoy ¿Lo extasiada. conoces, Cas? De nombre porque son justamente las cosas que se llevan, para eso se hacen coloquios, porque de pronto tenés leyenda, tenés la pampa primigenia, pegó mucho el juego de Ay, rol yo acá. quiero saber porque soy ignorante en la materia. Es que encima haciendo teatro o cualquiera de las ramas de la actuación es un plus, porque Es es entrar en personaje de otro lado, Sí, o si claro. lo narrás también, ¿no? Pero bueno, actualmente está muy expandido. Y después, bueno, los podcasts, ¿no? Estamos con Jorge Pinarello haciendo Cosas, Cafés y Cigarrillos, que es un espacio para hablar de todo lo que se nos ocurra, que antes era el podcast del Cinso, pero se reinventó para incluir muchas cosas más. Una movida que quiero comentar que me había olvidado, que organiza nuestro amigo René Manteñán, es algo que es una juntada entre actuantes que se llama Encuentro Ficcional, que es actuar sin público. Recién escuchaba acá porque decía lo de los juegos de roles y actuar desde otro lugar y me acordé de eso. Digo, está bueno para mencionarlo para que se sumen actuantes si tienen ganas de participar. Nos juntamos en una casa a actuar sin que nadie nos esté mirando y es crear un poco una ficción para nosotros mismos y está buenísimo. Me encanta. Cualquier cosa nos pueden preguntar en las redes sociales. Los arrobas pasen así, les encuentran. Casper Uncal es tu arroba y Debería. Doctora de Zamor es. O Doctora de Ximena Zamor. Casela. Hay gente saludando en la ventana. Me encanta. Sí, es excelente. genial. Qué buena. La pecera. Pueden venir con carteles. Sí, por favor. Me sorprende un día de lluvia. Sobre- Si es así con lluvia, ¿Son lo tus que. fans, Casper? No, quizás puede ser algún estudiante. No veo bien desde acá, pero tranquilamente podrían ser nenes de alguna secundaria. Sobre calle 49 en el pasaje de Ardo Rocha estamos, entonces pueden traer carteles. Pedir temas. Claro. Decir Nati te quiero. Esas cosas. Entonces, tu arroba lo pasaste, Celi. Doctora de Zamor. Doctora de Zamor, perfecto. Están en las historias igual de Radio Ciudad, así que en el Instagram también están están arrobados ahí. Genial. Eso, síganos en Instagram, Radio Ciudad, y ahí pueden vernos las caras, seguramente se suban recortes de estos momentos. Así que bueno, lo que decía Celi, para volver a la conversación, el encuentro ficcional es interesante la propuesta porque justamente actuar sin público, que es como un desafío casi filosófico, porque muchas veces pensamos, ¿no? Como que existe el teatro si no hay nadie que lo vea, ¿no? Como Sí. al mismo tiempo estás actuando para tus compañeros, ¿no? Pero bueno, está esa idea de no sentir esa presión que tenés que, no sé, hacer reír o hacer llorar. De hecho, podés estar actuando, lo hacemos en casas. Y yo me he pasado, por ejemplo, no sé, media hora en un baño actuando sola. Hasta que alguien entra, te golpea la puerta y se arma una situación, ¿no? Es una experiencia que pienso en esta propuesta de René Mantiñán, que le mandamos un beso. Y siento que hay algo, para volver también al grupo, que hay una invitación al riesgo y a probar cosas. Estoy recordando la fiesta de casamiento, que es una obra que hacíamos justamente en el Escudo, donde recreábamos una fiesta de casamiento con 30 actrices y actores y músiques en escena, y el público formaba parte de esa fiesta. No como la falsa boda, que en un momento era más una fiesta con esa estética. Acá se generaban situaciones teatrales y el público... Pueden recordar lo de Facebook que hacíamos con la gente que Bueno, venía. sí, ahora sería por supuesto stalkeo, pero en ese momento era, nosotros lo que hacíamos era garantizar que la gente que venía de espectadores tuviese temas en común para hablar. Entonces, si cada mesa fingía ser un grupo de amigos o un grupo familiar, entonces vos tenías que saber algún dato. Y a la gente, por supuesto, le encantaba eso, que de pronto le tiraba, ¿cómo está, tía? ¿Cómo te fue en tu viaje por Egipto? Y entonces estaba como esta idea de que la gente... Por lo general, nunca me pasó lo contrario, tomaba esa propuesta e incluso la duplicaba. Entonces, nadie dijo alguna vez, ¿cómo sabe eso? Entendían que había un juego por debajo
que crecía a lo largo de las funciones. Claro. La gente venía con ganas de actuar. Era, bueno, eso también una invitación. Porque pensaba en esto, ¿no? Como que siempre estuvimos como ahí probando cosas bastante arriesgadas. Después van a venir las chicas de la joda, que siento que hay una duplica en la apuesta, porque están todo el tiempo probando cosas masivas, ¿no? Ahora les voy a preguntar. Pero siento que hay algo medio de como que grupos primos entre la joda y Vuelve en Julio, como esta idea de cruzar gente de otros universos y también jugárnosla. Me acuerdo de Iván Aidar, que ahí participamos varias, una intervención en Ciudanza, en Capital Federal, que hizo una convocatoria masiva para hacer una perfo en la plaza, no me acuerdo la plaza de Capital, pero la temática era el fin del mundo. Y en un momento estabas en la plaza y se venían una horda de, no sé, 100 personas corriendo desesperadas. Me acuerdo que yo estaba gritando y me venían y me comían. Como situaciones de estar como siempre buscando lugares medios incómodos, ¿no? Como de probar, jugar. Pienso en la obra En la silla de enfrente, una obra que estrenamos en 2019, a fines de 2019 nos agarra la pandemia y fue como, bueno, ¿qué hacemos? La pasamos a un formato digital, si querés recordar algo de eso, ¿no? Pero todo el tiempo como probando y jugando. Sí, y con la confianza en el otro también. Eso por sobre todas las cosas. Sí, con La silla de enfrente nos pasó eso, estrenamos diciembre de 2019, dijimos, bueno, marzo, abril 2020 volvemos y nunca más pudimos volver. Y esperamos y las ganas de volver dijimos, bueno, hagamos algo audiovisual. Y éramos 2 actrices, Nati nos dirigía y cada una en su casa se filmaba con lo que tenía, con los dispositivos que había e hicimos la filmación todo en plano secuencia. 20 minutos de plano secuencia de cada una en su casa, registrándose con cámaras de seguridad, celulares, notebook. No sé cómo hicimos, cómo nos dio el marulo, pero bueno, teníamos tiempo solo para eso. Sí. Así que estábamos todos en la misma. Siempre reinventándonos. Está bueno eso. Sí. Bueno, fue un auto-homenaje esto que decimos. Está bien, hay que hacerse autobombos. Si algo aprendí con el mundo del teatro es que el primero que tiene que hablar de sus cosas es uno, porque si no después haces cosas hermosas y nadie se entera. ¿Quieren pasar algún chivo o algo? Yo estoy muy agradecido con el espacio ya de recordar, así que solamente voy a decir que muchas gracias y que, como bien dijeron ustedes, nos sigan en nuestras redes, porque la marca, ya no voy a decir de grupo, sino de comunidad en la que participamos es justamente esta, hacer siempre un poco más de lo que es necesario. Algunos estamos volviendo a la impro, entonces también es lindo esto ver que de la nada pueden salir funciones que no estaban planeadas. Guiño, guiño. Sí. Sí, yo también agradecerles a ustedes, a vos por el espacio y lo mismo que Casper, vayan a seguirnos a nuestras redes, que ahí pasamos toda la data siempre. Bueno, les amo, amigues. Gracias por estar. Ustedes no lo están viendo, pero yo sí estoy viendo una postal hermosa. Así que viva la amistad, viva el teatro. Viva. Y viva El Mató. Vamos a escuchar Amigo Piedra.